¿Qué pasaría si llegas una mañana a tu oficina y no tienes sistema de información? O si tu negocio se queda sin servicio de internet, ¿cuántas horas estaría por fuera la posibilidad de hacer ventas para tu negocio? Bueno, la idea es que hoy vamos a hablar del plan de recuperación de desastres. Es este plan que define cualquier tipo de organización para poder identificar todas las implicaciones de riesgo que se tienen, donde se busca recuperar tanto datos como hardware, software, y se definen también las personas que se van a involucrar en este plan. El plan de recuperación de desastres es un plan que gestiona todo lo que tiene que ver con datos, hardware, software de una organización en caso tal de que se llegue a presentar un siniestro. Un siniestro puede ser considerado como un ataque cibernético, una implicación de riesgo ambiental o demás, y a través de este plan es que nosotros podemos definir cómo va a comenzar de nuevo la organización en el momento en que la organización haya sido víctima de un ataque o siniestro ambiental. Una catástrofe en tecnología de la información es conocido como cualquier evento que interrumpe la red, que pone en riesgo los datos o que definitivamente nos ralentiza el sistema. Para tener en cuenta dos implicaciones, un DRP es este plan que nos va a permitir poder definir un plan para definitivamente lograr utilizar todas estas definiciones que tengamos en la organización y poder establecer ese plan que nos va a colaborar a continuar con el negocio. Para ello tenemos que tener en cuenta dos de las normativas más comunes y que tienen que ver mucho con la continuidad del negocio, y son la ISO 22301 y la ISO 24762. Las catástrofes reconocidas y que se pueden incluir en el DRP son las siguientes. Podemos, por ejemplo, estar hablando de ataques cibernéticos. Por su consideración en los últimos tiempos, cada vez estamos dándonos cuenta que más ciberatacantes nos están enviando amenazas como parte de malware o agentes maliciosos que ralentizan o que nos dejan completamente por fuera del servicio. Entonces es una amenaza que deberían tener en cuenta a la hora de definir cuáles son los activos de información a resguardar o cuáles son los activos de información a tener en cuenta para involucrarlo en el plan. Los cortes de energía. El negocio debería seguir su curso así haya cortes de suministro, por ejemplo. Fallas en los equipos. Aunque el equipo de TI siempre va a estar pendiente de tener todos sus equipos o sus computadores, servidores y demás al día, pues se debería considerar también esto una implicación de riesgo para involucrar en el plan y definitivamente tener otras opciones o segundas opciones en el momento en que pueda pasar tal vez algún siniestro y que yo no pueda contar, por ejemplo, con la libertad de tener equipos de cómputo para poder resarcir el daño que está ocasionando. Estados de emergencia. Por ejemplo, antes del 2020, ¿quién estaba preparado para atender una pandemia? Entonces, tener en cuenta que cuando se vaya a definir el plan de recuperación de desastres y yo pueda establecer cuáles son los criterios a tener en cuenta, entonces podría no solamente estacionarme en lo que yo creería que puede pasar a mi alrededor, por ejemplo, como una inundación o un incendio y demás, sino tener en cuenta estos aspectos porque al final de cuentas nosotros pues vivimos en una sociedad donde cualquier cosa podría pasar. Obviamente si yo no estoy cerca, tal vez a una zona costera, pues yo no podré tener en cuenta tal vez la intención de un tsunami, por ejemplo, pero sí tener en cuenta temas, por decirlo de alguna manera, como inundaciones y demás. El DRP entonces es considerado como este plan documentado, porque finalmente eso tiene que estar formalizado y documentado, donde yo establezco todas las políticas y todos los procedimientos a tener en cuenta para la recuperación de aquellos activos de información que me impliquen tecnología. También tengo que tener en cuenta y definir las personas que se van a involucrar o lo que se conoce como los actores dentro del plan de recuperación de desastres para establecer cuáles son las actividades y en qué momento se van a ejecutar esas actividades de cada una de las personas involucradas. Para saber cuánto puede costar una catástrofe, basta con saber cuánto tiempo puedo yo como negocio estar por fuera o sin servicio y que pueda tener el apetito de ese tiempo, o sea, que se sea permitido ese tiempo por fuera y que obviamente no me vaya a generar a mí implicaciones financieras,
y cuánta cantidad de datos estoy dispuesto a perder sin que haya una implicación de riesgo para mi negocio. Ahora quiero mencionarles cuáles son los 4 tipos de recuperación de desastres que se pueda involucrar. El primero, por ejemplo, es recuperación de desastres a través de un data center. Este data center lo que busca es recuperar o tener en cuenta todo el edificio donde está alojado el servidor principal. Se tienen que tener en cuenta todos los elementos de temas de tecnología como hardware, software, los datos que yo quiero recuperar o restaurar o resguardar. Habla también de todo el tema de seguridad física, de todos estos elementos que yo tendría que tener en cuenta para poder ingresar a ese edificio y pues obviamente permitirle la seguridad. Temas también como seguridad lógica, cómo voy a accesar yo a los sistemas de información en caso tal de que esté por fuera del edificio. Temas, por ejemplo, también a tener en cuenta como extinción de fuego o contra incendios. Yo debería tener un sistema que se permita activar automáticamente en caso tal de que exista un siniestro por incendio. Esta forma de recuperación de desastres tal vez suele ser un poco costoso por temas de mantenimientos, de logística, de mantenimientos físicos y de la definición de personal que yo tenga a disposición precisamente para que me permita pues tener como toda la logística de este tipo de recuperación. Otra forma de recuperación de desastres podría ser aquella que está alojada en la nube. Entonces aquí en este caso se traslada completamente todo el servicio de mantenimiento, acceso lógico, acceso físico a ese proveedor de nube. Suele tener implicaciones de tal vez limitación con respecto como yo no soy dueño del data center y yo estoy trasladando ese servicio, tal vez pueda haber limitación en temas de establecer el almacenamiento con unas gigas determinadas o que si yo necesito, por ejemplo, en algún momento restaurar la información o recuperarme hasta un tiempo atrás, tal vez pueda tener implicaciones económicas adicionales precisamente porque no se tenía considerado dentro del contrato. Como lo acabo de mencionar, normalmente son servicios que se adquieren con un proveedor, con un tercero en nube, y esto se define en las actividades, objetivos, compromisos y responsabilidades a través de un documento escrito, pues considerado como un acuerdo o un contrato de servicios. Otra forma de recuperación de desastres es a través de la virtualización. En esta forma de recuperación, yo lo que me voy a economizar tal vez es en la definición de un servidor físico que tenga que hacerle mantenimiento, que tenga que establecer tal vez actividades de seguridad precisamente para evitar accesar a ese servidor. Temas, por ejemplo, como mano de obra, yo no voy a tener que hacer mantenimientos ni mano de obra o involucrar mano de obra en servidores físicos, sino que simplemente yo virtualizo mis servidores, defino los procedimientos y las políticas que quiera definir como configuraciones, parametrizaciones de seguridad y demás, y me evito toda involucrar personas e involucrar también gastos adicionales precisamente por altos costos en los mantenimientos. Otra forma de recuperación de desastres es aquella que es considerada como recuperación de desastres como servicio. Es donde yo adquiero ese servicio con un tercero, entonces simplemente mi proveedor me va a entregar o a poner toda mi información en un data center que puede ser de sitio a sitio o puede ser de sitio a nube. Cuando hablo de sitio a sitio es de mi empresa donde está toda la información financiera, el sistema de información contable, el sistema de información de nómina y demás, todos esos activos de la información críticos los tiene en un data center del proveedor o el proveedor presta su servicio a través de la nube. Normalmente este tipo de servicios suelen también ser un poco costosos y tienen algunas limitaciones con respecto a temas de almacenamiento y demás. Sin embargo, son servicios que si yo tengo la posibilidad o la disponibilidad económica para adquirirlos, pues suelen ser lo más propicio para yo poder efectivamente garantizar que mi información está respaldada y resguardada en este tipo de servicios adquiridos. Los puntos claves que se tienen que tener en cuenta para definir un plan de recuperación de desastres son los siguientes. Lo que tienes que tener en cuenta básicamente son los siguientes puntos. Evaluación del impacto empresarial. Es que yo tenga la posibilidad de evaluar
¿Qué impacto tengo yo con respecto a la pérdida de información? ¿Cuáles son mis activos de la información más críticos y qué debería tener en cuenta para resguardar o implementar dentro del plan de recuperación? También tengo que tener en cuenta, por ejemplo, como los objetivos de punto de restauración o recuperación y los objetivos de tiempo de recuperación. El RTO y el RPO se tienen que tener en cuenta obviamente para poderlos involucrar en la definición de este plan de recuperación de desastres. Un RPO determina la cantidad de datos aceptable para que un negocio se permita perder. Eso se utiliza normalmente para establecer la frecuencia de las copias de respaldo. El RTO es el tiempo que yo estoy dispuesto también a estar por fuera de negocio y que no tenga implicaciones económicas para que mi negocio pueda continuar con la ejecución de sus actividades. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el lugar de almacenamiento. Si yo tengo mi servidor principal en una ubicación local, por ejemplo, vamos a hablar del sur de Cali, y yo necesito involucrar en mi plan de recuperación de desastres todo este servidor de contingencia o copias de respaldo o recuperación de desastres. No podemos hablar tal vez de los mismos términos, pero al final de cuentas se habla de continuidad. Yo debería tener ubicada toda esta información de recuperación y de continuidad en otro lugar geográficamente ubicado. No puedo tener mi servidor local o mi servidor principal en un sitio y en ese mismo sitio o en ese mismo edificio tener todo mi servidor de contingencia, porque entonces se pierde completamente toda esta definición de cuál es mi servidor principal y cuál es mi servidor de contingencia. Entonces, normalmente, si yo tengo ubicado mi servidor local o mi servidor principal en el sur de Cali, yo debería tener la ubicación de mi servidor de contingencia en otro sitio de Cali. Podríamos hablar, por ejemplo, del norte de Cali, o sin embargo, tener en cuenta y considerar también involucrar este servidor de recuperación o servidor de contingencia en otra ciudad de Colombia o, si se te permite, en otro país. En la definición del plan de recuperación de desastres se debe tener también establecido cuál es el plan de comunicación, cómo se va a dar a conocer que efectivamente entramos en el plan de recuperación y que todas estas personas tengan una implicación directa y clara, esa comunicación directa y clara de cada uno de los actores que se van a involucrar en ese plan de recuperación, cuáles son las actividades que tienen que hacer, en qué momento se tiene que hacer y en qué momento vamos a decir, ok, estamos en contingencia, apagamos, digamos, eso es como un switch de apagar y prender en el mismo acto precisamente para que ese negocio pueda continuar. Entonces, establecer dentro del plan, dentro del documento que se va a formalizar, cuáles son ese plan de comunicación, en qué momento vamos a dar a conocer que efectivamente como compañía estamos en ese momento de contingencia y las personas que se van a involucrar, qué actividades tienen que realizar. Esto definitivamente en el plan de recuperación de desastres debe quedar muy claro, muy preciso y ser una comunicación directa. Existen aproximadamente unas 9 actividades que se tienen que tener en cuenta cuando yo voy a definir ese plan de recuperación de desastres. Obtener el compromiso de toda la organización definitivamente es el primer paso que yo debo dar para poder implementar ese plan de recuperación de desastres. Si yo no tengo a toda mi organización en función de, probablemente no voy a lograr el impacto que quiero lograr en el momento en que yo definitivamente necesite activar ese plan de recuperación de desastres y tal vez no todas las personas o los colaboradores estén involucrados. Como segunda actividad a tener en cuenta es establecer un comité de planificación. Es ese comité que se va a encargar de gestionar todos los argumentos y todos los activos de información que debo recuperar o debo resguardar y hacer, pues, digamos que es como quien va a orquestar todas las actividades que se tienen que hacer y la definición de los actores que se van a involucrar. Normalmente ese comité de planificación están involucradas personas de la alta gerencia o la administración, alguien como director o líder o supervisor de área y cada uno de los jefes de área de la organización. Definitivamente si logramos enganchar dentro de ese comité a varios niveles, digámoslo de alguna forma dentro de la organización, va a ser una actividad que va a ser mucho más fácil de desarrollar y que obviamente vamos a tener forma de liderar.
Otro tema que tenemos que tener en cuenta es realizar un análisis de riesgo y un análisis de impacto al negocio. Yo tengo que saber cuáles son los activos de información que quiero recuperar o resguardar. Tengo que saber cuáles realmente son esos activos de información que tienen involucrado temas de tecnología, o sea, que definitivamente dependan de tecnología para poder seguir. Y también debo tener en cuenta cuáles son qué pasaría si yo pierdo este computador, qué pasaría si yo no tengo acceso a mi sistema de información, qué pasaría si yo, por ejemplo, si tengo expuestos mis servicios en internet, qué pasaría si yo me quedo 2, 3 o 10 horas fuera de línea. Entonces eso habría que tenerlo en cuenta en ese análisis para poder establecer cuáles son las actividades que debo realizar para poder recuperarme rápidamente. Otro de las definiciones que tenemos que tener en cuenta es priorizar las operaciones. Probablemente si yo tengo mis servicios expuestos en internet, pues yo no voy a ir primero a recuperar, no sé, el sistema de información de antivirus. Yo debería tener en cuenta que mi principal activo que expone mis servicios en internet básicamente es mi página web. Por ahí yo puedo perder ventas, puedo perder dinero, puedo involucrar o implicar personas, si yo tengo expuestos datos personales en mi página, o si yo estoy vendiendo un servicio y para ese servicio yo ofrezco los servicios de mis profesionales, si yo pierdo esa definición de servicio a través de internet, entonces lo tendría que tener en cuenta como primera medida antes que algún otro sistema de información adicional. Entonces hay que analizar muy bien, de acuerdo a la premisa anterior, que es mirar el impacto del negocio, es cómo ofrezco yo mi servicio o cómo mi negocio camina para poder establecer cuál es esa prioridad de los sistemas de información o de los activos de información que tenga que tener en cuenta para recuperar. Codificar las estrategias de recuperación. Entonces yo tengo que planear dentro de ese documento o establecer dentro de ese documento cuál es la codificación de cada una de las actividades que tengo que hacer. Esto básicamente es una actividad para organizar definitivamente un plan. Lo que se busca con este documento es ir definiendo cada uno de los pasos que se tienen que tener en cuenta para que ese plan de recuperación pues sea exitoso. Realizar la recogida de los datos es que de acuerdo a todas las actividades que yo tengo para resguardar y almacenar mis datos, es que yo pueda definir dentro de ese plan cuáles son las actividades que tengo establecidas para aquello. Yo no tengo que definir todo ese plan de copias de respaldo dentro del documento, pero sí al menos mencionarlas o al menos mencionar algún documento adicional para que yo pueda linkear o adjuntar un documento adicional dentro de este plan, que se tenga claridad en el momento en que yo pueda ir a evaluar cuáles son las actividades que tengo que realizar y mis copias o mi resguardo de información, dónde lo puedo encontrar. Organizar y documentar el plan, pues ya lo hemos venido mencionando desde el principio, y el plan de recuperación de desastres tiene o debe estar documentado y formalizado. Es un documento que debe aprobar la alta gerencia, precisamente por todo el involucramiento de personas, actividades y tal vez presupuesto que se tenga que tener en cuenta para poderlo desarrollar. Para que un plan de recuperación de desastres se pueda garantizar que es satisfactorio, definitivamente yo tengo que establecer un plan de pruebas al plan de recuperación de desastres. Si yo no tengo actividades de prueba para el plan, yo no podría garantizar que efectivamente lo que yo he definido en ese plan de recuperación y que está documentado, pues efectivamente va a tener los resultados exitosos que yo necesito. Y como se los mencionaba ahora un momento, ese documento que yo tengo documentado, valga la redundancia, y formalizado, tiene que ser aprobado por la alta gerencia o por la administración. Crear un plan de recuperación de desastres definitivamente es la forma como yo puedo garantizar la supervivencia de cualquier negocio o cualquier organización. El éxito de esa planificación implica que yo pueda encontrar que las soluciones que yo estoy intentando implementar definitivamente sean ajustadas a las necesidades de cualquier negocio. Para ello, en PKF Cabrera tenemos expertos en el tema, donde definitivamente te podemos ayudar a realizar la planificación de un DRP como plan de recuperación de desastres, una planificación del negocio
y para ello pues síguenos en redes sociales, sigue nuestros canales para que te puedas poner en contacto con nosotros y brindarte más información.